a analizar, platicar, debatir sobre estos temas que a todos los mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y usted se habrá dado cuenta que siempre digo un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y precisamente el día de hoy estamos transmitiendo en un lugar diferente, que es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, porque le queremos decir qué es esta comisión, cómo nace, cómo ha evolucionado, sus retos, sus desafíos. Y qué mejor que tener aquí a la actuaria Eugenia Díez Hidalgo para platicarnos sobre este tema. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás, Moni? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros televidentes, poder platicar con ellos sobre los auténticos derechos humanos y muy particularmente sobre una institución que ha colaborado de manera contundente al desarrollo y el avance de los derechos humanos en México. El día de hoy platicaremos sobre la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, como ya lo decía, sobre sus retos, sobre sus responsabilidades, sobre su situación actual y muy particularmente sobre un cambio que ha tenido lugar en estos días, que ha sido el cambio de presidente en la propia comisión. Asume Abel Flores, pero el día de hoy nos acompaña la expresidenta después de 13 años y 10 años realmente de ejercer el cargo. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Si les parece bien, vamos a ver una semblanza sobre Eugenia Díez para que sepan quién es la persona con la que estamos tratando y se puedan involucrar un poco más con ella, con su vida, con lo que hace, en fin, con todo lo que hacemos en la comisión. Ya volvemos. Eugenia Díez Hidalgo es actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos impartido por la Universidad de Castilla-La Mancha, además de contar con diversos estudios en temas de formación política, administración en desarrollo institucional y procuración de fondos. Ha impartido múltiples cursos, conferencias y talleres sobre los siguientes temas: los feminicidios en Ciudad Juárez, familia y derechos humanos de los refugiados, derechos humanos de los grupos vulnerables, tratados internacionales relacionados con los derechos humanos de la mujer, el derecho a la vida, democracia y observación electoral, discriminación y violencia, entre otros. Fue coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación y posteriormente titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. De 2003 a 2016 fue presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ahí tiene usted, Gena, bienvenida. A ver, platícanos un poquito para nuestro auditorio que quiere saber qué es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, por qué esta necesidad de hacer un programa de televisión, de difundir los derechos humanos. ¿Cómo surge esta Comisión Mexicana? Sí, mira, la Comisión Mexicana es la primera institución en México que se dedica al tema. O sea, antes que la Comisión Nacional. Así es, así Okay. es. La Comisión Mexicana es fundada en 1988 por 83. ¿Cuándo era Salinas de Gortari? 1988. Cuando llegó Salinas. Sí. Ese año llegó Salinas, Ajá. pero es fundada en marzo. Ah, ok. Estaba Miguel de la Madrid ¿Qué tiempo? en el poder. Estaba en ese tiempo, la fundan 83 ilustres personas, en su mayoría abogados. Y su primer presidente es don Ramón Sánchez Medal. Okay. ¿Por qué se funda? México estaba pasando por una situación de una crisis muy fuerte de derechos humanos y aquí nadie hablaba de ellos. Teníamos un sistema autoritario, una democracia perfecta, entre comillas, porque en realidad es una dictadura. La dictadura perfecta. Exactamente. Exactamente. Vargas Llosa, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los presidentes que había tenido, México, cada vez eran más autoritarios y cada vez querían controlar totalmente la libertad de expresión y sobre todo querían
mantenerse en el poder a como diera lugar. Entonces, ¿qué sucedía? Por una parte, según el presidente que estuviera y según su ideología que tuviera, algunos se iban muy a la izquierda, Ajá. y otros, era un péndulo, y otros se iban al centro. Cuando se iban muy a la izquierda, hicieron muchas expropiaciones. Quitaron a los dueños de sus, que eran poseedores de empresas, inclusive los bancos. Fue López Portillo el que expropia los bancos. El que iba a defender el peso como un perro. Exactamente. Ese. Al final de su mandato, cuando ve que México estaba en una crisis tremenda, Ajá. entonces lo que hizo es echarle las culpas a los banqueros, porque había mucho dinero que se había ido al extranjero, cuando en realidad no eran los bancos, sino eran la mayoría los propios servidores públicos que estaban hasta arriba, los que sabían lo que estaba sucediendo, los que habían sacado el dinero del país. Y además se tenía una crisis muy fuerte, porque él había gastado mucho más allá de lo que México estaba produciendo. Y tiraba el dinero a manos llenas. Entonces, cuando sucede esa crisis, le echa la culpa a los bancos y le quita la propiedad a los banqueros mexicanos, que todos los bancos mexicanos pertenecían a mexicanos y tenían, algunos de ellos, pues casi 100 años. Era toda una tradición la banca en México, y además los bancos tenían una gran responsabilidad social con sus empleados, cosa que ahora no sucede. ¿Por qué? Porque primero les quitan los bancos, después los hacen bancos controlados por el gobierno, posteriormente se dan cuenta que iban a la quiebra los bancos. Se los regresamos. Y los tienen que vender. Pero, se hacen millonarios, unos cuantos. Unos cuantos, pero casi tienen que ser vendidos a extranjeros. Los bancos en México, la mayoría son bancos extranjeros. Ya no, inclusive Banamex. Sí. Ya no son bancos mexicanos. Y además, pues, los banqueros que tenemos o los bancos que tenemos ya no tienen esa filosofía de apoyo a sus empleados y al país. Okay. Y en ese contexto es que nace la comisión. En ese contexto empiezan a hacer la comisión. También fueron tiempos... ¿Pero cuáles fueron sus principales banderas? ¿Por qué fue que dijeron, se indignaron y dijeron, tenemos que hacer algo? Había habido también desapariciones forzadas, que después resultaban asesinados, o algunos que no aparecían. Empezaron los asaltos, había una indignación de la sociedad en todas partes. ¿Por qué fue? Porque se consideraba que en México era necesario hablar de los derechos humanos, porque era la única manera de empezar a impulsar la democracia en México. Para que un país sea democrático, su parte principal es respetar los derechos humanos. Entonces, estas personas que habían sufrido o que habían visto más que nada lo que estaba sucediendo, y que habían visto a muchos empresarios que habían perdido pues sus empresas, sus tierras, porque también los que eran empresarios del campo, deciden fundar la Comisión Mexicana en 1988, ese emblemático año. Un año importantísimo para México y para la democracia y para muchas cosas, un año de muchos cambios. Pero, Gena, vamos a seguir platicando de esto, no sé qué te parezca después de este corte. Moni. Nosotros regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Mexicana de Derechos Humanos. Ya de regreso en su programa Es Tu Derecho, estamos platicando sobre
la historia sobre la vida de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos con su expresidenta, la actuaria Eugenia Díez. Y Eugenia, hablábamos hace un momento sobre el contexto en el cual nace la comisión. Nos hablaste de un año emblemático, un año muy importante y trascendente para México, que es 1988, y una serie de retos que empiezan a surgir. Tenemos a la dictadura perfecta en buena forma todavía ahí, justamente antes, 12 años antes de que tengamos alternancia en México. Tenemos este tema de que los bancos, pues hay una muy mala situación económica en aquel momento, y además la situación de seguridad, o digamos de mejor manera, de inseguridad para los ciudadanos por las desapariciones forzadas y por todo este tipo de cuestiones, está a todo lo que da. En este contexto surge, ¿y qué es lo que hace la comisión? Ok, muy bien. Precisamente surge en marzo de 1988, antes de las elecciones, en donde estuvieron Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y el Maquis. Y el Maquis Cloutier. Qué elección, qué candidatos y qué elección. Qué tiempos, ¿verdad? Esos tiempos sí, señora. Ya quisiera usted tener alguna vez este tipo de candidatos. Esperemos que el próximo... Así es. No sé si en 2018. Bueno, emblemático año en que se cae el sistema. Exactamente. Y nadie supo, así es, nadie sabe quién fue el verdadero, el que en verdad... Oye, ganó. pero muy importante esa época, porque justamente a partir de eso se dan todas las grandes transformaciones en México, se refuerza el Estado democrático, lo platicamos la vez pasada, Moni, con nuestro invitado, Don Guyen, el tema de la democracia, cómo surge a partir de entonces, y México se vuelve un referente en cuestiones electorales en últimas fechas. Pero así es. Esa es la situación. Entonces, es la situación, se funda la comisión, su primer presidente es don Ramón Sánchez Medal, un abogado prominente que además es el que había sido el que había llevado el amparo a los banqueros que les habían quitado las propiedades, que les habían quitado los bancos. Él había sido el que había llevado el amparo, que había sucedido una cosa muy especial, porque estaba prohibido expropiar los bancos por la misma Constitución. Entonces él mete el amparo. Sin embargo, López Portillo tenía el poder absoluto sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial y sobre el Congreso. Entonces, inmediatamente cambian la Constitución y les ordena al Poder Judicial que desechen el amparo. Eso sí es poder. O sea, eso era el poder del presidente. Cambian la ley, le dices al juez que tiene que decir. Es que en aquel tiempo al presidente no se le hacían memes, Mónica. No se les eran otros tiempos. Exactamente. Entonces, ante la mayor injusticia, le habían dicho que habían rechazado el amparo cuando la Constitución la cambian después. Eso es algo totalmente totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Como diría el Chapulín bueno, Colorado, no contaban con su astucia. Entonces, el presidente, precisamente, el primer presidente había estado estudiando muy a fondo los derechos humanos. A él le preocupaba también el control que había del gobierno sobre la educación de los niños. Le preocupaba la inseguridad jurídica que tenían todos los mexicanos porque les podían quitar las cosas, más había iniciado la inseguridad pública. Fue entonces, en esos años, cuando empezaron los asaltos a los bancos. Es muy curioso, cuando yo era unos años antes, yo siempre veía asaltos de bancos en las películas. En las películas. Sí, claro. No en México. Bueno, inicia todo eso y la comisión precisamente surge en ese momento para llevar la bandera de los derechos humanos y para hablarle al gobierno que tenía que respetarlos. ¿Cuáles eran los derechos humanos más vulnerados entonces, Gena? Pues la seguridad jurídica, precisamente los que estaba yo diciendo, el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Claro, en aquel momento la prensa estaba plenamente nula. Por supuesto. Claro, estaba totalmente controlada, o por dinero o por amenaza, pero totalmente controlada. El derecho a la vida. Claro. Por las ya personas. Desde entonces empezaba el tema. Empezaba el tema del aborto, todos esos temas, pero también el derecho a la vida de los habitantes, porque el mismo gobierno podía mandar matar a alguien fácilmente, o podía desaparecer a alguien, y todo lo escondía. Oye, Gena, pero platícanos,
¿cómo es que llegas tú, siendo actuaria, que a veces se cree erróneamente que los derechos humanos es tema de abogados y nada más Ese falso, es un error, nada ese más es un falso error, que eso? ¿eh? Pero ¿por qué Claro. llegas tú a la comisión? ¿Por qué llego? Entonces la comisión se funda en 1988. Los primeros temas que precisamente abarcan es el derecho a la propiedad, el derecho a la educación que tienen los padres sobre la educación de los hijos. Posteriormente inician con la libertad religiosa. La Comisión Mexicana tiene una influencia muy importante en los cambios que se dan en 1992 para que cambie nuestra Constitución y se acepte la libertad de creencias en ese momento. Antes las religiosas nunca podías verlas de hábito, inclusive estaba prohibido traer una medalla. Había unos arreglos que se hacían que como que no veían lo que sucedía, pero estaba prohibido, estaban prohibidas las escuelas particulares. Así es. Era como que tuviera la iglesia una espada encima y tenía que estarse cuidando. Bueno, en ese momento es cuando, bueno, no en ese momento, en 1992 hacen cambios, la comisión tiene que ver. Después, para ser muy breves, finales del 89, 1990, el gobierno mexicano se empieza a preocupar por los derechos humanos y hace una oficina en Gobernación, que dirigió Carpizo, que era de risa porque Gobernación... Sí, un representante profundo de los derechos humanos. Exactamente. Posteriormente, en 1992, y empiezan con una oficina desconcentrada, que de alguna forma también dependía de Gobernación. Y por eso hablan de que desde entonces se funda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en realidad no es hasta 1996 cuando existe la Comisión Nacional como un ente autónomo, con plena autonomía. O sea, nace de Gobernación y después se separa y ya se hace autónomo. Exactamente. Ok. Bueno, ¿cómo es que llego yo a la comisión? En 1994, con mi esposo, teníamos un despacho que asesoraba a instituciones en diferentes temas. Uno de esos temas era los medios de comunicación. En 1994 hay un cambio de presidente, asume la presidencia de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos el licenciado Antonio Prida Peón del Valle. En ese momento, la comisión, por voluntad propia, decide observar las elecciones, porque dentro de los derechos humanos, los derechos cívicos y políticos cobran una gran importancia y México no iba a cambiar mientras no se lograra ser democrático. Entonces, nos contratan y empiezo yo a trabajar, o sea, para a dar hacer observación un servicio. Electoral. Ellos iban a hacer la observación, muy importante. La observación de la comisión siempre ha sido la observación de la justicia electoral. No es, desde 1994, la Comisión Mexicana nunca hizo la observación en casillas, sino hizo la observación de la actuación, en ese momento del TRIFE, que era el Tribunal Federal Electoral, un ente que también dependía del gobierno ejecutivo. Existía, en ese año se funda la FEPADE y también inicia el IFE, Instituto Federal Electoral. Y la comisión, por voluntad propia, decide ser observador de la justicia electoral. Nos contratan en ese momento y empezamos a realizar la difusión de estos temas. También el tema fue cuando fue la conferencia del Cairo, un año después la conferencia de Beijing, para analizar de fondo qué era precisamente lo que se estaba proponiendo en estas conferencias, que no eran tratados internacionales, pero que tenían una agenda, un plan importante que iba a ir afectando a la sociedad mexicana. Y desde entonces la comisión habló sobre qué había detrás de estas conferencias que tanta importancia le ha dado la ONU. Yo seguí en contacto con la comisión y es en 1996 cuando me invitan
a ser parte de su consejo directivo. Entonces estaba el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, que se dedicó él en forma muy especial a todo lo que es la seguridad pública. Habían iniciado los secuestros. Y actualmente siguen esos temas, ¿no? Ah, claro. Había iniciado también, bueno, México siempre había sido un lugar de paso de la droga, pero acuérdense en esos tiempos, en Colombia, el tiempo de Escobar, Claro. y México era el paso obligado de la droga, y los gobiernos mexicanos en ese tiempo que estaba todavía Salinas de Gortari, parece ser que un familiar suyo muy cercano pues les abrió las puertas y los cárteles de la droga empezaron a crecer Y a operar en México. y a operar en México. Hablemos sobre esto al regreso de un corte, Gena. Ya volvemos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ya estamos de regreso. A ver, Gena, nos quedamos muy picados con tu conversación de que cómo surge la Comisión Mexicana cuando antes prácticamente no se hablaba de derechos humanos en México, no había libertad de expresión, había un pleno y duro totalitarismo y quien estuviera en contra, pues pobre, ¿no? Porque le caían todas las maldiciones y es que seguía con vida. Surge esta comisión, hay una especie de transición legal, se va armando toda una estructura jurídica para que las elecciones pues traten de ser lo más imparciales posible. Poco a poco, no se logra de un día para otro, la comisión se involucra en estos temas de la justicia electoral. Tú llegas a la Comisión Mexicana, te clavas en estos temas de justicia electoral y después, ¿qué pasa? Bueno, con José Antonio Ortega ya dije todo el tema de seguridad pública. Ajá. El siguiente presidente, el periodista, el licenciado José Jesús Castellanos, le tocan las elecciones de 2007. Lo de 97. Del 97. Estas elecciones, las elecciones federales, que es por primera vez que el PRI pierde el control del Congreso. Cada vez hay un despertar de la sociedad y una exigencia de la sociedad. Pequeños avances. Avances. Y se van haciendo también, entonces, con mayor razón, cambios dentro de las leyes. Y para entonces, la Comisión Nacional ya empieza a surgir como un organismo autónomo. Tema que la Comisión Mexicana, bueno, desde que apareció en Gobernación, la Comisión Mexicana empezó a impulsar que tenía que ser autónomo, que si no, era de MIS. Bueno, continuamos. Son las elecciones del 97. Posteriormente toma la presidencia el licenciado Gerardo Monroy Campero. Él le toca las elecciones emblemáticas, porque es cuando se dan la transición del 2000. Y también le toca, antes de esas elecciones, una batalla muy dura que se dio con respecto al derecho a la vida del concebido. Claro, porque el 97 es la ley Robles. Exactamente, la ley Robles, y entonces hay una acción de inconstitucional que presentan un grupo de diputados y se da la discusión fuerte, no se logra rechazar, no se logra declarar que los cambios que había hecho el gobierno del Distrito Federal, que para entonces también por primera vez era un gobierno autónomo, entonces
no se logra desechar, pero sin embargo sí queda una jurisprudencia muy importante que hasta la fecha no se ha quitado, que es que en México se respeta la vida desde el momento de la concepción. Esa jurisprudencia está, porque a pesar de lo posterior que ha sucedido en la Suprema Corte de Justicia, no lo han podido quitar. Bueno, continuamos. Yo continuaba siendo, ya formaba parte del Consejo Directivo. Ajá. Cuando me buscan y me dicen que querían que yo tomara la presidencia en el 2002, yo primero pues les decía, bueno, miren, soy mujer, todos ustedes, la mayoría son hombres. Todos habían sido hombres antes. Todos habían sido hombres. De los 83 fundadores, pues si hay 5 mujeres son muchos. Entonces yo les decía, bueno, ¿cómo va a ser posible que el Club de Toby escoja a una mujer y además no soy abogada? Me insistieron, y como para mí el tema de los derechos humanos es un tema que lo tengo grabado desde pequeña, por la importancia que tiene la justicia y por el malestar que me provocaba la situación que vivía en México, lo acepté. Y lo acepté para entregarme como una vocación plena a la defensa, al estudio y a la promoción de los derechos humanos. A ver, pero una duda. Aquí la Comisión Mexicana siempre dice el estudio, la defensa y la promoción de los auténticos derechos humanos. Exactamente. A ver, ¿cuáles son estos auténticos? Mira, a través del estudio nos damos cuenta que surge por primera vez internacionalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. También surge en América, en 1948, la Declaración de los Derechos Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas dos declaraciones tienen las bases de los derechos humanos. Posteriormente, para que se pudiera exigir el compromiso de los países, surgen los pactos, que son, los pactos es lo fundamental de los derechos humanos, que nos dice a qué están comprometidos los países y a qué estamos comprometidos los habitantes de esos países que firmaron los pactos. El gobierno en forma particular y el gobierno entendido en sus 3 esferas de gobierno, como son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En México se ha inclinado mucho para revisar el poder ejecutivo. Bueno, al estudiar los derechos humanos nos damos cuenta que inicia después de la Conferencia del Cairo y la Conferencia de Beijing, inicia una reinterpretación de los derechos humanos. Uh-huh. En 1994, 1995 ya no les gustan los derechos humanos a ciertos grupos de poder, ciertos grupos económicos. O sea, la versión pactada después de la Segunda Guerra llega a Beijing y como que ya quieren cambiar. Ajá. Había tratados internacionales muy importantes que les marcaba la pauta de qué eran los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales, inalienables, no se pueden cambiar. Uh-huh, son inmutables. Sí, son inmutables. Si se afecta a un derecho, se afectan los demás. Uh-huh. O sea, tienen ciertas características que cuando alguien habla de un derecho humano hay que ponerle la prueba del ácido con eso para ver si en realidad cumple todas estas características. Esta regla está muy interesante, fíjate, porque últimamente se han estado creando derechos por todos lados, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México es un claro ejemplo, el borrador que nos presenta chorrocientas páginas de derechos, pero me parece que no pasarían esta prueba que mencionaste. Claro que no, porque están haciendo derechos para grupos particulares. Claro. La primera característica de los derechos humanos es que tienen que ser universales. Tienen que ser universales. Y tienen que ser, y además se habla de igualdad. Claro. No puedes concederles derechos especiales a unos y quitárselos a otros. Esos ya no son derechos. Y además no se inventan, se descubren, ¿no? Exactamente. Los derechos humanos se basan en la naturaleza que tenemos como seres humanos. Y así como las ciencias biológicas o las ciencias
la geografía, por ejemplo, poco a poco van descubriendo lo que existe dentro de los seres vivos. Los derechos humanos poco a poco tienen que ir descubriendo cuáles son esos derechos que desde que existe el hombre tiene, sean reconocidos o no. Esos los tenemos, simplemente son inherentes a nuestra persona y son inherentes a todos los seres humanos de todos los tiempos, hayan sido reconocidos o no, y por lo tanto, aunque no estuvieran en una ley, existen. Claro. Esos son los auténticos derechos humanos, y es falso lo que están haciendo lo que nos proponen en la Constitución del Distrito Federal, pues es de risa, porque pues están inventando derechos para ciertos grupos. La Constitución de la Ciudad de Utopía, la verdad es que pero no son derechos humanos. Pues ahí tienen ustedes un tema muy interesante. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Son derechos humanos esto que se nos está ofreciendo en la Constitución de la Ciudad de México? Pues lo discutimos más adelante. Ya regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya de regreso en su programa Es Tu Derecho, estamos platicando sobre la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hemos ido platicando a lo largo de los distintos bloques sobre la historia de esta institución, y en el último bloque nos metimos a discutir sobre los auténticos derechos humanos. Usted ha visto que hablamos seguido sobre ellos y que decimos, bueno, ¿cuáles son los auténticos derechos humanos? Quizá le cause duda, pues nos lo acaba de explicar la actuaria. Actuaria, 3 condiciones para que los derechos sean humanos. ¿Cuáles fueron? Tienen que ser universales, inherentes, inalienables, y que no puede, si se afecta un derecho, y sistemático, ¿no? Sí, interdependientes. Interdependientes, esa es la palabra. Muy bien. Oye, Eugenia, llegas a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, asumes la presidencia, la primera mujer que asume la presidencia y además no abogada, y te enfrentas con montones de retos. Cuéntanos los principales logros que tuviste dentro de esta presidencia de más de 10 años. Cuando yo inicio en 2003, estaba sucediendo algo muy especial en el norte del país, en Ciudad Juárez. Había muchos homicidios dolosos de mujeres, y al mismo tiempo eran homicidios especiales. No eran como los que estábamos acostumbrados a ver de homicidios, porque estas eran chicas, muchas de ellas, que eran primero levantadas. Muchas de ellas fueron torturadas sexualmente y eran enterradas escondidas. O sea, estaban escondidas en la arena del desierto, en algunos lugares específicos. Y era la sociedad de Ciudad Juárez estaba muy inquieta, porque estos asesinatos estaban creciendo. Entonces, para mí era muy importante saber qué pasaba. Yo consideraba algo muy importante para las mujeres, precisamente el que se conservara, el que se protegiera su derecho a la vida. Esa es una de las cosas importantes. Y también todo lo que es el tema sexual. El que no sufriera violaciones de la mujer. Esos temas a mí me interesaban en forma particular, y yo los meto dentro de la agenda que hace la comisión, y además entro en investigación. El tema me preocupaba y empezamos a estudiar eso. ¿Qué sucedía en Ciudad Juárez? Nosotros descubrimos que en ese tiempo había llegado otro cártel a Ciudad Juárez y que se estaban peleando la plaza, y que era el tiempo de las narcofosas. Y nosotros hicimos una comparación como a través de los años habían ido descubriendo esos asesinatos de narcos
y las narcofosas, que tenían de alguna manera parecido con la forma como escondían los cadáveres de las mujeres. Entonces nosotros estudiamos eso y fuimos viendo el número. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que llevaban nuestra gráfica a través de los años, era una gráfica paralela. Los homicidios de hombres estaban más arriba, los que tenían que ver con los sicarios, y los de las mujeres más abajo, pero la gráfica Tiene el mismo comportamiento. era paralela, el mismo comportamiento con los años. En 1988, en Ciudad Juárez, no se había asesinado a una sola mujer. Inician los asesinatos 1989, 90, pero claramente inician con mucho más fuerza en el 93, 94, 95. Recordemos que fue cuando el auge de los grupos criminales. Y además Ciudad Juárez no solamente es una zona de paso de la droga, sí, claro, sino de lavado de dinero. Entonces, o sea, iba paralelo el crecimiento de la delincuencia organizada con el de los feminicidios. Iba paralelo los homicidios provocados por la delincuencia organizada, que eran pleitos entre los sicarios, con los homicidios de mujeres. ¿Y cuál era la relación aquí? Pues no había ninguna, aparentemente. Porque buscaban que entre las... buscaban otras cosas, pero pues no había ninguna. Entonces nosotros vimos que seguramente, porque eran homicidios de odio, eran homicidios donde se lastimaba mucho a las mujeres antes de morir, y además muchas de ellas eran muy jóvenes. Eran de edades entre los 16 y los 29 años, con un perfil parecido. Por eso decíamos, pues hay algo ahí extraño. Y vimos, porque también se descubrió que tenían unas especies como de orgías los sicarios. Los sicarios junto con los hijos de los dueños de estos grupos delincuenciales. Los líderes de la delincuencia, ellos no participaban, pero sus hijos sí, junto con los sicarios. Entonces, nosotros pedimos que se investigara por ese lado, porque era muy parecido el comportamiento, y además se burlaban de la autoridad. Lo dejamos ahí, nosotros lo impulsamos lo más que pudimos, para que lo estudiaran las autoridades en ese momento. Yo creo que con los años algo se logró, porque se fueron parando. Y los cárteles pues siguieron ahí, ¿no? Claro. Después de que hicimos esa investigación en 2003, cuando empezamos a comparar el municipio de Ciudad Juárez con municipios de otros lugares de México, nos dimos cuenta que los homicidios de Ciudad Juárez eran mucho menos en comparación, por ejemplo, de los homicidios de Toluca, de mujeres. Es lo que dicen, ¿no? Que en el Estado de México había mucho más. Claro, nosotros lo descubrimos eso. Los de Ciudad Juárez eran especiales, por eso que les digo. Claro. Por la violencia, muy por la violencia, enterradas. Sí, las enterraban, el parecido físico, la mutilación de los órganos sexuales, las violaciones múltiples, o sea, eran cosas, asesinatos muy fuertes. Pero en cuanto a número y en cuanto a tasas, porque luego me dicen, no, lo que pasa es que en Toluca pues, son mucho más habitantes que en Ciudad Juárez. No. En tasas, por cada 100,000 mujeres, ¿cuántos homicidios había? Había mucho más en Toluca y en otros municipios importantes del Estado de México, o de Oaxaca. Entonces decidimos en 2004-2005 hacer una investigación completa de los homicidios y de las violaciones en México, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y es ahí donde aparece precisamente el Estado de México como el principal estado donde hay más homicidios, y aparece Oaxaca con municipios, algunos de los municipios con tasas altísimas, municipios
de usos y costumbres indígenas, y lo que era curioso, otros municipios en Oaxaca, también de usos y costumbres, con cero tasas de cero en homicidios de mujeres. Interesante. Eso para mí fue sumamente interesante, y después nos dedicamos nosotros, además de darlo a conocer, de entregarles propuestas al gobierno, a la Comisión Nacional, a las comisiones estatales. Nosotros empezamos a desarrollar programas que pudieran ayudar a las mujeres y que pudieran ayudar a las familias y que pudieran ayudar también a los niños a ir disminuyendo esa violencia, y también a que las mujeres denunciaran. Ese tipo de programas que nosotros desarrollamos fueron programas que para mí fueron de gran satisfacción, porque fuimos desde municipios muy pobres, municipios indígenas, que inclusive levantamos encuestas para ver cómo estaba la situación de violencia. Después fuimos también a lugares en donde había violencia laboral. Fuimos a las escuelas a prevenir la violencia con los niños y hablar con los padres de familia. Ha sido una carrera, Eugenia, de muchos logros. Sigamos hablando sobre ellos. Moni, si te parece bien, al regreso de este corte. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. A ver, Gena, pues cuéntanos. Estábamos en este tema de los feminicidios que calaron hondo en la sociedad mexicana. Ciudad Juárez, pues hubo mucho activismo, igual por ONGs. Fue un tema que escaló incluso a nivel internacional. Sí, como dices, pues hay que preocuparnos ahora por el Estado de México, que maneja cifras peores. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué otros logros, en qué otros temas se ha metido la Comisión Mexicana de Derechos Humanos? Mira, algo muy importante, la Comisión Mexicana ha seguido con la observación de la justicia electoral. Ajá. Y es reconocida en forma nacional e internacional como pionera en estos temas. La Comisión observó las elecciones desde cuando yo estuve, del 2003. En 2006 yo no estuve, pero hizo la observación en esta elección emblemática. De 2009 yo ya había regresado, de 2012, y todas esas fueron elecciones federales. Con el cambio de la ley, ya en 2015 se hizo no solo observación federal, sino también observación estatal, y observamos por último en 2016 las elecciones de algunos de los estados de la República, y sobre todo la elección del constituyente. Con este tema, pues simplemente quiero decir, es un gran orgullo para mí el que hemos seguido manteniendo precisamente esa calidad de pioneros, reconocidos por el PNUD, y también reconocidos aquí en México en forma muy especial por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero me quiero ir a otro tema, porque me preguntaron cuáles eran mis grandes satisfacciones. Uno de los grandes satisfacciones, pero también de los grandes retos actuales, es los derechos de los niños. Todo esto inicia hace algunos años, cuando el presidente Peña presenta una iniciativa preferencial sobre los derechos de los niños. Lo cual suena bien a primera vista. A primera vista sí, pero le metieron mucha mano y querían poner en esta ley general unos derechos que nosotros podemos resumir en esto. Así como los niños son todos los menores de 18 años. Uh-huh. Actualmente todos los niños está prohibido que compren cigarros, alcohol, y que compren alcohol. Sin embargo, en esta ley, escondido, pero ahí venía, que los niños tenían derecho a tener experiencias sexuales con su cuerpo. O sea, a que podían vivir su sexualidad desde estas edades, y que sus papás no tenían por qué enterarse. Pero eso es perversión. Por supuesto, y es poner a los niños en un
gran peligro. Una cosa es que a los niños se les enseñe Claro. lo que puede Claro, suceder educación sexual. y, claro, para que se puedan prevenir y no sean violados, prevenirlos de los pederastas. Y otra cosa muy diferente es Es el tema del decirles ejercicio de la... de la sexualidad y decirle, tú tienes derecho a sentir placer sexual. Y no importa con quién, mientras tú estés contento. Sí, claro, y si es Eso con un sí. señor, con un adulto, con lo que Claro. sea, pues... Esto como que iba precisamente hacia justificar a Pero los así se pederastas. comienza con el tema de la legalización de la Claro, pederastia. Así es, exactamente hay el camino. países en el mundo Ajá, que la tienen legalizada. claro. Mientras Qué horror. el niño de 12 o 13 años dice, a mí me gusta, lo puedo hacer con ese señor Claro. o con esa señora. Entonces, dentro de esa ley estaba eso y además estaba que podían acceder a los métodos para no embarazarse y si se embarazaban, al aborto y sin que los padres estuvieran enterados. Oye, pero eso lo sigue diciendo la Constitución de la Ciudad de México, ¿oye? Ah, claro. O sea, el tema de los ejercicios, del ejercicio de la libre sexualidad para toda persona, incluye naturalmente a los niños. Entonces, este tema... Por supuesto, Siguen con por supuesto. el- ¿no? Son grupos de poder y grupos económicos, porque detrás de todo esto, detrás del aborto, detrás de los dispositivos, de los condones, de las medicinas, Hay un gran negocio. hay un gran negocio. Claro. Entonces, es por eso. Pero bueno, entonces, la comisión junto con muchas otras organizaciones, Ujú. les abrimos los ojos, precisamente hablamos con los legisladores y se logró quitar en la Ley General de los Derechos del Niño estos temas. Y después, no solo eso, sino se logró quitar en todos los estados de la República, menos el estado de Guerrero y el Distrito Federal. Mira. Todos los demás quedaron protegidos. Sin embargo, actualmente estos temas, el gobierno ejecutivo actual del PRI y gobiernos del PRD estatales están buscando revertir lo que dice la ley Ujú. a base de políticas públicas y a base de una nueva legislación. Es increíble. Bueno, pero es que aquí Pero- vemos muy seguido eso, ¿no? Que la ley dice una cosa y se puede negociar otro, como en el caso de la CENTE, que creo que también ustedes han tenido mucha acción en cuestiones de educación. Así es. Nosotros creemos que el motor principal para cambiar a México es tener nuevas generaciones Ajá. preparados y con valores. Con valor y con valores. Claro. Y además preparados académicamente. Para eso se necesita cambiar el sistema educativo de México. Se tuvo un gran logro con la reforma en materia de educación para mejorar a los maestros. Por supuesto, no lo es todo. Sin embargo, hay quienes están anclados en el poder, sindicatos, principalmente la CENTE, que les gusta controlar la educación en sus estados y que les gusta manejar económicamente a quienes les dan las plazas. No les importa que estén capacitados o no. Claro. Y bajo el pretexto de que como son maestros del campo de Oaxaca, no tienen por qué saber mucho. Entonces, ¿por qué les van a exigir que presenten exámenes? Cuando la reforma educativa lo que dicen, estudien, prepárense. Si haces tu examen y sales mal, no te vamos a quitar. Claro. Te vamos a dar la oportunidad de que te prepares. ¿Por qué? Porque los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, que están en estos lugares, tienen derecho a tener la misma educación de calidad Así es. que tienen los niños del estado de Nuevo León, del estado de Jalisco, Y esos sí son Sí. derechos. y esos sí Esos son sí derechos. Y ante eso, y ante la actitud del gobierno omisa, nosotros hemos entregado un amicus curiae a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque se están violando los derechos de los niños y los derechos de muchas personas, Claro que sí. inclusive el derecho a la vida. Ujú. Un padre de familia fue asesinado porque Sí. quería abrir una escuela. Por estar pidiendo que haya clases para su hijo. Exactamente. Y Inclusive esos sí son ese- mártires de la educación. Exactamente. Eso sí.
Y el gobierno ha sido omiso y le ha dado miedo, cuando es un clamor de toda la sociedad que las escuelas sean mejores, porque es el camino para que México se transforme. Y eso es lo que siempre ha querido la Comisión. Queremos un México nuevo, un México justo para todos, un México en donde se respeten los derechos humanos de todos, no de nada más unos cuantos. Queremos que México cambie, que sea realmente, que viva realmente un Estado de Derecho y una democracia completa. Eugenia, qué gran labor la que hacen en la comisión. Yo te quiero agradecer que el día de hoy nos hayas platicado todas estas cosas. Nos dejas con muchas tareas por realizar, ¿no, Moni? Y te quiero agradecer la labor que has hecho al frente de la comisión, este testimonio que has dado con tu propia vida a plenitud, pues para poder lograr que efectivamente se respeten los auténticos derechos humanos en México. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a ti, Uriel, muchas gracias a ti, Mónica. Es un placer estar en este programa. Y es un placer dar la lucha contigo y lograr que estas cosas efectivamente pasen en México. Tenlo por seguro. Muchas gracias. Pues nosotros tenemos que ir, Moni, ya se nos está terminando el tiempo, pero tuvimos un gran programa, ¿no? Tuvimos un gran programa, un gran testimonio, un gran ejemplo para todas las nuevas generaciones que se quieren involucrar en un cambio por tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.